Bueno, pues continuamos con nuestro curso de inducción a PVC. El día de hoy vamos a ver el razonamiento algebraico, ¿sí? Para esto, para poder contestar estos ejercicios, primero voy a trabajar un poco de teoría para tener nociones de lo que estamos trabajando, ¿sí? Las expresiones algebraicas están formadas por términos, ¿ok? Y vamos a ver qué elementos conforman un término, también comúnmente denominado monomio. Tiene signo, coeficiente, literal y exponente. Si tenemos por ejemplo el menos 5x cúbica, signo negativo, coeficiente es 5, la literal es la x y el exponente es el 3, ¿sí? O el cubo. Entonces sí es importante conocer estos elementos porque muchas veces las reglas para ciertas operaciones nos dicen que consideremos el coeficiente, pues no sabemos qué es el coeficiente, pues aquí ya lo estamos trabajando, ¿no? El grado de un monomio, bueno, pues cómo es que se obtiene, pues se suman los exponentes de las variables que lo componen. Por ejemplo, aquí tenemos 5x cuadrada y, ¿sí? Tenemos al cuadrado y tenemos a la 1. El grado de ese monomio es 3, ¿sí? Tenemos el puro x, pues el grado es 1 porque nada más es a la 1. Si tenemos 3y cuadrada es de grado 2, ¿sí? Es importante conocer el grado porque también hay reglas que te definen para cierto tipo de grados de monomios o de expresiones, ¿verdad? Vamos a ver rapidito las operaciones algebraicas que en realidad son sencillas siempre y cuando nos recordemos diferenciar entre ellas, porque he notado que muchas veces confunden la suma y resta con la multiplicación, la confunden mucho, ¿sí? Bueno, vamos primero con la suma, ¿sí? Am, la suma y la resta es lo mismo, ¿sí? Realmente son las mismas reglas. ¿Cuál es la situación aquí? Fíjese bien, solo se puede sumar o restar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen las mismas literales y los mismos exponentes. Los mismos literales, mismos exponentes. Si no, no se va a poder. Por ejemplo, aquí tengo 5x cuadrada y cúbica, 8x cuadrada y cúbica, menos 3x cuadrada y cúbica, ¿sí? Todos son x cuadrada y cúbica. Entonces simplemente sumo o resto, según tengo indicado, los coeficientes. Acabamos de ver que es un coeficiente. Entonces 5 y 8 son 13, menos 3 son 10, ¿sí? Y las literales y exponentes no se ven afectados en absolutamente nada, ¿ok? Entonces, vivos ahí. Multiplicación. La multiplicación se tiene que hacer, ¿sí?, de exclusivamente los coeficientes. O sea, solo puedes multiplicar coeficientes. Por ejemplo, aquí 5 por 8, 40, 5 por 3, 15, por 4, 60. Son los únicos que se multiplican. ¿Qué se hace con las literales? Bueno, las literales que son iguales se suman sus exponentes. Tengo aquí x cuadrada y x cúbica, entonces son igual, son la misma base, el mismo literal. Sumo 2 y 3 son 5, x a la 5. No tengo aquí nada, paso así tal cual, ¿sí? Tengo aquí a cuadrada, a es a cuadrada y a la 1 son 2 y 1 son 3, a cúbica. B al cubo, b y b cuadrada. Tengo 3 y 1 son 4 y 2 son 6, ¿sí? De nuevo, para multiplicación es solo se multiplican los coeficientes. Y las literales que son iguales se suman sus exponentes. Las que son diferentes simplemente se pasan como están, ¿sí? Bueno, entonces esto es ya las multiplicaciones así muy específicas, pero es exactamente lo que te estoy diciendo. Estoy multiplicando el 3 por todo esto, vea, el 3 solo afecta a los coeficientes. 3 por 1 son 3, 3 por 7 21, 6 por 3 18, 5 por 3 15 y 2 por 3 son 6. O sea, no me está afectando para nada las variables. Cuando ya tengo un monomio que tiene por ahí una literal, pues ahora sí me está afectando, ¿no? Porque tendría 3 por 1 son 3, pero no hay nada, pasa a la x cuadrada. X cuadrada por x, x cúbica. X cuadrada por x cuadrada, x a la cuarta. Se están sumando sus exponentes. Ahora, cuando tenemos multiplicación de dos polinomios, pues tenemos que multiplicar cada uno por cada uno, ¿sí?
Por ejemplo, aquí fue el 3 por 4, 12, 6 por 4, 24, 5 por 4, 20, 2 por 4, 8. O sea, multipliqué esta primera línea, corresponde a todo este polinomio por este término. La siguiente línea es todo este polinomio por este término. Y la siguiente línea es todo este polinomio por el siguiente término, ¿sí? O sea, se multiplican todos contra todos y ¿qué es lo que hacemos? Todos los que tengan la misma literal, las mismas literales con el mismo exponente, pues son los que puedo sumar y restar. Recuerden que eso lo acabamos de ver. Suma y resta de polinomios solo se puede para términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? Aquellos que tienen las mismas literales y las mismas potencias o mismos exponentes, ¿sí? Bien, ahora, la división, ¿cómo se hace? La división es muy sencilla siempre y cuando recordemos estas reglas, ¿sí? Ah, los dos, bueno, si vas a dividir dos monomios, se va a dividir solo los coeficientes, ¿sí? O sea, 7 sobre 2. Si no se puede dividir, como es el caso, 7 sobre 2 se deja indicado 7 sobre 2 a 7 medios, ¿sí? ¿Qué se hace después? Se restan los exponentes de las literales que sean iguales. Y si no existe una literal, se deja donde está, ¿sí? Vamos a ver aquí. 7 medios, ¿sí? X sobre 2, X y Y, ¿ok? 7 sobre 2 no se puede, se deja 7 sobre 2. X cuadrada sobre X, se restan 2 menos 1, 1. X a la 1. Y tengo Y sobre Y, 1 menos 1, 0. No se pone. Que claro, Y a la 0 es un 1. Pero 1 por 7x sigue siendo 7x, por eso no se pone. Voy al siguiente caso de acá. 7 sobre 2, 7 sobre 2. X cuadrada sobre x, ya que lo hemos visto acá arriba, 2 menos 1, 1 a la 1. Y sobre y es 1, o y a la 0, no se pone. Y vean la z no tiene con qué hacerse una resta de potencias. Si está abajo, se deja abajo. Si estuviera arriba, se deja arriba. Esta es otra regla que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Ahorita la explicamos. ¿Y qué pasaría si fuera un polinomio por un monomio? Pues bueno, pues cada uno de los términos, tenemos aquí estos tres términos entre cada uno de los términos se es dividido por ese. Si fuera un polinomio por un polinomio, tenemos dos situaciones. Hacer todo esto que viene aquí, ¿sí? Esto. O ver si se puede factorizar, ¿sí? Pero ya si viene polinomio por polinomio, es muy tardado hacer la división, ¿sí? Pero bueno, entonces estas son las operaciones básicas que estamos trabajando, ¿ok? Ahora, por ejemplo, esta situación de aquí, ¿cómo es que se da? Bueno, aquí tenemos la formulita que corresponde a esa situación, ¿sí? Si se fijan, yo tenía aquí una z acá abajo, positiva, en sus potencias. Pero en el resultado final, subieron esta z y le pusieron a la menos 1. ¿Por qué? Porque existe esta regla que te dice que si tienes una expresión como esta, o sea, que está dividiendo, ¿sí? Por eso le ponen el 1. Si está dividiendo, puedes pasarla hacia arriba, pero como potencia negativa. O al revés, si tienes una potencia negativa, puede pasar dividiendo con una potencia positiva, ¿sí? Es una regla que nos tenemos que aprender. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestros ejercicios, ¿verdad? Dice aquí, escriba las expresiones algebraicas correspondientes a los siguientes enunciados. Bueno, en este no vendrá algo así en el examen, obviamente viene algo un poquito más complejo, pero sí necesitamos que nos enseñemos a plantear situaciones de manera algebraica. Es importante porque va a haber una situación más compleja que vas a tener que plantear, ¿verdad? Por ejemplo, como las del 23 al 35, pero tenemos que ir por lo más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice aquí, el triple de un número, ¿sí? En realidad, la literal puede ser cualquiera, puede ser A, B, C, D, la que quieras, pero nosotros tenemos como que la costumbre de usar X, ¿sí? Aquí, triple de un número, si es el triple, es 3 veces ese número, ¿sí? Triple de un número, ¿ok?
Luego, el cuádruplo de un número, 4x. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que considerar. Bien, ahora dice, número 3, la mitad de un número. ¿Sí? Es un medio de x. ¿Ok? Es la mitad del número. ¿Cuál número? No sé, por eso se pone x. Tercio de un número. Un tercio de x. ¿Sí? Seguimos. Un cuarto de un número. Pues ahí, ¿cómo sería? Un cuarto de un número. ¿Sí? Un número par cualquiera. Ahí, ¿cómo sería? Si estamos hablando de un número par, ¿a qué nos referimos? Que es un número que es divisible entre 2. Entonces, si un número es divisible entre 2, lo contrario es que sea múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces, 2x es un número par. ¿Sí? Seguimos, número 7. Un número al cuadrado. Vivos, aquí mucha gente me confunde el cuadrado con el doble. Son cosas muy diferentes, niños. ¿Ok? Entonces aquí un número, ¿sí? Y el cuadrado, así. ¿Ok? Número al cuadrado. Un número al cubo, bueno, pues un número, no sé cuál sea. Y el cubo, ¿sí? ¿Estamos? Es algo que tenemos que recordar siempre, separar doble de cuadrado. Son cosas diferentes. Sigo. Suma de dos números consecutivos vivos. Muchos me ponen esta respuesta. X más Y. Vivos aquí, ¿eh? Y aquí va a ser una regla que no está escrita, bueno, al menos no la he visto en muchos lados, ¿sí? Sí, al menos no la he visto por ahí. Y nos dicta lo siguiente. Síguese bien. Lo voy a anotar aquí. Al expresar o déjemelo un poquito más grande o plantear ecuaciones. Oiga, todavía no vemos ecuaciones, ya lo sé, pero nos va a servir esta regla. Al expresar o plantear ecuaciones es necesario recordar que se deben de usar el mismo, déjenmelo más grandecito, ajá, número de ecuaciones que de variables. Ok, importantísimo. Si yo voy a usar dos variables como estoy aquí, en mi planteamiento tengo que tener dos ecuaciones. Aquí lo dice la regla. Si yo voy a plantear una ecuación, debe tener el mismo número de ecuaciones que de variables. Entonces, si yo pongo x más y, yo hago infinita esta posibilidad. ¿Sí? Entonces, vivos ahí. ¿Ok? No va a servir esa regla. Entonces, yo la suma de dos números consecutivos tengo que basarme en la misma variable. ¿Sí? O sea, tengo x, ¿sí? Vamos a suponer que x sea 10, ¿sí? ¿Qué sigue de 10? 11. Entonces, 11 como es respecto de x, es x más 1, ¿sí? Y si es suma de dos números consecutivos, es x más 1. Este es el siguiente número, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la situación. Bueno, continúo por aquí. Dice, suma de dos números consecutivos pares. ¿Ok? Checo yo aquí cómo era esto. Estos son los números consecutivos. Como es un número par, tiene que ser múltiplo de 2. Entonces, para que sea una suma de dos números consecutivos pares, yo le pongo aquí 2x más el 2 que multiplica a la x más 1. ¿Sí? Así nos vamos. 15% de un número, pues es el 15 sobre 100 por x, o así nada más.
O sea, es el punto 15. Yo he visto que inclusive en libros que hacen la tarugada de poner punto 15x, o sea, ponen así 0.15x. No, algebraicamente eso no es correcto. Lo hacen porque se les hace a ustedes un poquito más entendible, pero no es correcto hacer eso. Debes de manejar fracciones. El precio de un artículo ha aumentado un 25%. Fíjese bien, el precio del artículo lo desconocemos. Desconocemos cuál es el precio del artículo. Por eso yo lo voy a manejar como X, porque no sé cuánto sea. Aumentado me habla de un más. 25%, 25 sobre 100. Pero fíjese bien, no son 25 centavos o 25 unidades de una cantidad, no sé, monetaria, ¿no? Son 25% del precio del pantalón, por eso aquí debe de ir una X. ¿Sí? Entonces, ya ahorita que tenemos esto, ¿sí? Ya tenemos un poquito más de nociones, y entonces ahora sí podemos pasar a los siguientes ejercicios. ¿Sí? Dice por ahí número 13. Realiza las siguientes operaciones, que son simple y llanamente sumas, restas, ¿sí? Multiplicaciones y divisiones. Acabamos de ver cómo se realizan. Importante para la suma y la resta, solo se pueden sumar y restar si son términos semejantes. ¿Ok? Bueno, entonces los dejo a ustedes que trabajen con esto, que ustedes hagan las operaciones. Después me voy a número 23. Dice, exprese en lenguaje algebraico y resuelva. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente empiezo por algo un poquito más sencillo y se va complicando, ¿no? Obviamente se va complicando. Dado que son bastantitos, ¿sí? Su resolución pues obviamente lo va a dejar a la hora de que tengamos por ahí la clase en vivo, pero sí voy a empezar a plantear para que empiece a ver cómo es el planteamiento de dos o tres de ellos para que tenga nociones de cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, voy con el número 23. Dice, si al doble de un número se le resta su mitad, resulta 54. ¿Cuál es el número? Voy a plantear y voy a resolver. Bien, voy a resolver 23, 26 y 27 para que ustedes terminen los demás. Bueno, ya había leído la 23. Dice, si al doble de un número se le resta su mitad, resulta 54. Vivos, vamos a plantear. Al doble de un número. ¿Cuál es el doble de un número? Pues 2x. Le resto la mitad de ese número, es igual a 54. ¿Sí? Bueno, ahorita, en primera instancia, solo voy a plantear. Y luego doy las reglas de cómo resolver. Regreso a esto y resuelvo mis planteamientos. ¿Ok? Bueno, entonces tengo esa primera, al doble de un número, le resto la mitad. ¿Sí? Resulta 54. Ok. Voy al número 26. Tres números consecutivos cuya suma sea 51. Entonces, tengo el número más el que sigue de ese número, recuerden x más 1, ¿sí? Más x más 2. Esto es igual a 51. ¿Sí? Ese es mi planteamiento. Ahora, dice, en un garage hay 110 vehículos entre coches y motos y sus ruedas suman 360. ¿Cuántos motos y coches hay? Vivos, esto puede resultar o puede entenderse como dos ecuaciones, ¿sí? Porque una podría ser la cantidad de vehículos que hay y la cantidad de ruedas que existen, ¿sí? Y se puede hacer así, de hecho, pero recuerden que estamos usando una variable, entonces se puede plantear de una manera y de otra, ¿sí? Voy a expresarlo primero de la manera más sencilla que la podamos entender, ¿sí? En este caso podría recurrir a dos variables, pero lo voy a simplificar. Fíjese bien. Entre vehículos y coches, perdón, de vehículos hay coches y motos, hay 110 vehículos, perdón. Entonces, si tengo x más y, eso me da 110, ¿sí o no? Suponiendo que estos sean autos y estos sean motos, ¿sí? Y sus ruedas suman 360, o sea, ¿sí?
¿Cuántas ruedas va a tener un coche o un vehículo? Pues 4 por cada vehículo. Más ¿cuántas ruedas va a tener una moto? 2. Y eso nos va a dar 360. ¿Sí? Y ahorita regreso a un planteamiento más sencillo. ¿Sí? Lo voy a pasar a un planteamiento más sencillo, pero de momento podemos dejarlo planteado así. Se ve un poquito más complejo, pero se puede solucionar de una forma más sencilla. ¿Sí? ¿Cómo podría solucionarlo más sencillo? Pues podría ser un despeje. ¿Sí? En donde si yo despejo por ejemplo la X, la Y la pasaría de este lado. ¿Sí? Y entonces mi despeje me queda X es igual a 110 menos Y, porque ese es mi despeje. Sustituyo yo aquí esta X la sustituyo en la segunda. ¿Sí? Y entonces mi ecuación me queda 4 por X. ¿Cuánto vale la X? 110 menos Y más 2Y igual a 360. Y ese ya sería mi planteamiento. ¿Sí? Para una sola variable. ¿Se fijan? Que puedo sustituir la Y por X, ¿no? Eso es lo de menos, pero el chiste es que me queda en una sola variable. ¿Sí? Entonces, para que vean que es posible plantearlo en una sola variable. ¿Sí? Bueno, ahora voy a mostrarles las reglas que debemos de seguir para, y las voy a ir anotando aquí rapidito, para cuando vamos a resolver ecuaciones lineales de una variable. ¿Ok? Primer punto, hay que pasar variables y valores a un solo lado. ¿Sí? Es importante esto. Cuando tú estés resolviendo esto, ¿sí? Vas a pasar los valores y variables, o sea, todos los valores de un lado, todas las variables del otro, o sea, separadas. Números de un lado, letras del otro. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo es que se va a hacer? ¿Sí? Operaciones contrarias. ¿Sí? Esa es la manera de trabajar. Si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando, si está multiplicando pasa dividiendo, si está dividiendo pasa multiplicando. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Segundo paso, realizar las operaciones. ¿Sí? Las operaciones que resulten. ¿Sí? Número 3, despejar. ¿Sí? Esos 3 sencillos pasos los vamos a tener que repetir cuantas veces sea necesario para poder terminar nuestro despeje, nuestra solución. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, voy a continuar con esto. Viene por aquí 2x menos un medio. O sea, si esto lo expreso de esta manera, 2x menos, fíjese bien, 1, y le pongo el 2 acá abajo, ¿sí? Y aquí le dejo la x, y pues le dejo aquí el medio de x, ¿sí? Igual a 54. Como que algunos lo entienden un poquito más, ¿no? Sí, como que le dan un poquito más sentido a esta situación. ¿Sí? Como que ahora sí le hay un poquito más el sentido a esta situación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ya que tengo esto aquí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me estorba ese 2. ¿Sí? Yo debería pasar variables y valores de un solo lado. Ya están. Estos están puras variables de este lado, puros valores de este. Pero debo hacer las operaciones indicadas. Yo tengo aquí una resta de fracciones.
un artilugio que podemos utilizar son las operaciones contrarias. Es decir, si aquí estoy dividiendo sobre 2 yo puedo multiplicar toda la ecuación para eliminar este 2, ¿sí? Y de hecho es lo que vamos a realizar. O sea, voy a multiplicar el 2 y va a multiplicar a toda la ecuación, ¿sí? Déjame le pongo otro colorcito. Ahí está, ¿sí? Yo voy a multiplicar mi ecuación toda por 2. Esto con el fin de eliminar este 2 y que me quede ya sin fracciones, ¿no? Que me quede ya bien sencillo. 2 por 2, 4. Aquí te queda 4x menos 2 por 1, 2. Entre 2, 1. Entonces te queda x. Igual a 54 por 2 son 108. ¿Sí? Y entonces esto ya para mí es más manejable que esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Realizar las operaciones indicadas. Son 4x menos x, sería 3x. ¿Sí? Lo voy a anotar acá abajo. 3x es igual a 108. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Despejar. La x la multiplica el 3. Si está multiplicando el 3 a la x, pasa dividiendo. Entonces me queda x es igual a 108 sobre 3. ¿Sí? Por lo tanto, x es igual a 36. ¿Sí? 36. Vamos a ver si esto es correcto. ¿Sí? Fíjese bien, esto lo tengo que sustituir aquí y me debe dar 54. Si dice al doble de un número se le resta su mitad, el doble de 36, 36 y 36, ¿sí? Son 72. ¿Sí? 72. Menos la mitad de 36 son 18. ¿Sí? Y entonces sería 72 menos 18 son 54. Es correcta mi aseveración de que x es igual a 36, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces nuevamente tenemos que seguir estas reglas. Pasar a variables y valores de un solo lado, con las operaciones contrarias, hacer las operaciones y despejar. Puede ser que se requiera más de una vez esto, o sea, de manera cíclica. Bueno, checo aquí. Ya tengo mis variables de este lado, ¿no? Nada más tendría que pasar los valores de este lado. Yo qué voy a hacer aquí, voy a quitar paréntesis y me queda x más 1 más x más 2 igual a 51. ¿Sí? Lo voy a poner aquí a un lado. ¿Ok? Entonces, pues como dice, hay que pasar valores y variables de un lado, ¿no? Un solo lado. Entonces, yo esto lo voy a pasar para acá, esto lo voy a pasar para acá y todas mis x se quedan de un solo lado. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces me queda x más x más x, ¿sí? Me queda así, es igual a 51 menos 1 menos 2. ¿Sí? Vamos. ¿Qué me queda? 3x es igual a 48. ¿Sí? El 3 multiplica la x, va a pasar dividiendo. X es igual a 48 sobre 3. Por lo tanto, x es igual a 16. Vamos a ver si esto es cierto. Debería de ser 16, 17 y 18 me deberían de dar 51. Vamos a ver si eso es verdad. 16 más 17 más 18 son 51. ¿Es correcto? Correcto. Bien, ahora continúo con mi siguiente ejemplo. Tengo aquí una operación indicada, hay que hacerla, o sea, eso es de fuerzas, hay que hacer esta operación. ¿Sí? Y entonces me queda 440 menos 4y. Vivo, estoy multiplicando 4 por 110 y 4 por menos y. Más
2y es igual a 360. ¿Sí? Nuevamente tenemos que acordarnos que voy a pasar este para acá, ¿sí? Para valores de un lado, variables del otro, ¿sí? Entonces tengo menos 4y más 2y vivos, aquí me queda menos 2y es igual a 440 negativos más 360 son menos 80. ¿Sí? Vamos. Despejamos vivos. Aquí tienen muchos alguna complicación. ¿Por qué? Piensan que el menos 2 va a pasar cambiando de signo. Recuerde, yo nunca le dije que cambiara de signo las cosas. Dije que hiciera operaciones contrarias. Y el menos 2 multiplica la y. Por lo tanto, se pasa dividiendo. Entonces tengo y es igual a menos 80 sobre menos 2y. Vivos. O sea, aquí no cambia de signo. Porque realmente no existe eso de cambiar de signo. Sino que tiene que hacer la operación contraria. ¿Sí? Entonces, continúo aquí. Continúo para acá. ¿Sí? Y me queda y es igual a 40. ¿Sí? Y es igual a 40. Ahora, ese 40 que yo ya encontré lo puedo sustituir en mi despeje de x. ¿Sí? Entonces yo aquí le puedo poner x es igual a 110 menos 40, porque ya es menos y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces x es igual a 70. Entonces yo ya tengo dos resultados. ¿Sí? Tengo dos resultados en donde me dice que una cantidad son 40 y otra son 70. ¿Sí? Vamos a ver, según lo que tenemos aquí, el 2y corresponde obviamente a motos y el 4x corresponde a autos. O sea, se supone que hay 70 autos y 40 motocicletas. Sumados sí son 110. ¿Sí? Pero multiplicados, fíjese bien, serían 4 por 7, 28, son 280. Y 280 y 80 son 360. Es correcta mi respuesta. Ok, chicos. Sé que es un poco tedioso, sé que es un poco estar haciéndolo una y otra vez, pero chicos, no hay de otra. O sea, trabajar con álgebra es así. ¿Ok? Entonces, por eso les recomiendo que le den una buena leída al cuadernillo de la teoría, donde está lo del lenguaje algebraico, y ahora sí le den a profundidad a este tema. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego.